días, buenos días. Bueno, vamos a empezar ya aquí, ya el libro de nosotros. Ya creo que ya aquí vivo, sí, ya vivo ya. Voy a hacer una búsqueda aquí, que está ahí, que siempre me usted. Y, 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 cambiar aquí, en vivo. Vamos a estudiar este libro. Vamos a comenzar, ya me poner el pasando aquí. Ok, ya. Ok. Ya. Ok. Y ya podemos comenzar porque ya son las 6. Ay, no. Ay, sí. Y el más que tengo que hacer aquí. Y ya vamos a comenzar, ¿no? Aparte de eso, que ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya todo. Dando el libro de Mateo, capítulo 5. Este es el libro de la y Sermón del Monte. Este capítulo 5, donde estamos estudiando las bienaventuranzas y estamos en el versículo 6. Estamos estudiando versículo por versículo y estamos aquí en el versículo 6, donde dice así el versículo 6. Mire cómo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bonita cosa está diciendo aquí nuestro Salvador Jesucristo. Hambre y sed. Es una pregunta. ¿Tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Una pregunta difícil de contestar, que nos obliga a afrontar la autenticidad de nuestro anhelo de santidad. Si preguntáramos, ¿somos creyentes? Si preguntáramos, ¿hemos sido bautizados? Si preguntáramos, ¿somos miembros de la iglesia? ¿O aún somos discípulos de Jesucristo? Seguramente que nuestra respuesta sería afirmativa. Pues bien, ya hemos dicho que junta la bienaventuranza describe el carácter del discípulo cristiano. Sí, pues no podemos afirmar que tenemos hambre de qué. No podemos afirmar de que tenemos hambre, que tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos el derecho de considerarnos discípulos, creyentes auténticos, miembros del cuerpo de Cristo. Hoy en día, cuando alguien dice que tiene hambre, lo que quiere decir es que no ha comido desde hace 3 o 4 horas y le ha entrado un apetito. En Occidente, muy poco sabemos
lo que realmente es pasar hambre hasta el punto de estar en peligro y sufrir la consecuencia física de la inanición, de la anición. Pero en tiempos de Jesús no era así. Las cosechas eran precarias y los trastornos políticos eran frecuentes. Quien más que menos, todos lo sabían lo que era el fantasma de la hambruna. Bueno, todos, a excepción de los ricos, habían pasado por momentos de angustia a causa de no saber si iban a poder abastecerse de comida para sobrevivir el invierno hasta la cosecha siguiente. Esta bienaventuranza debe ser extendida con este trasfondo. Cristo no está hablando de personas a las que apetece un poco de justicia. Los bienaventurados son los que desean la justicia con un hambre parecida a la que vemos en las personas extenuadas por falta de comida y de vida. No se trata de gustos y apetitos, sino de un anhelo desesperado, un hambre y una sed semejante a la sed descrita por el salmista, por este salmista que vamos a leer aquí. Miren, el salmista aquí en el libro de Salmos, capítulo 42, versículos del 1 al 2, mira cómo dice el salmista. Como el ciervo brama por los corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero déjame decir una cosa aquí, ¿no? Acerca de la bebida, ¿no? Acerca de la bebida. Déjame decirle acerca, okay. El hambre de esta bienaventuranza no es el apetito. El hambre de esta bienaventuranza no es el apetito que puede satisfacer comiendo un bocado o mitad de la mañana, comiendo un bocado a mitad de la mañana. Y la sed no es lo que se hacía con bebida de gaseosa. Es el hambre del hombre que durante toda su vida no ha comido lo suficiente como para satisfacerse y además quizás hace días no tiene nada para comer. Es la sed de hambre que morirá a menos que encuentre agua para beber. Entonces, como dice aquí el salmista, mira, aquí en el Salmo 63, versículo 1 al 2, mira lo que dice también el salmista. Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te admiro con el santuario. Mira qué cosa está diciendo aquí el salmista. Pero el salmista, mira una cosa que le quiero decir, ¿no? Acerca del salmista. Aquí el salmista está hablando de sed de Dios, mientras el Señor Jesucristo está hablando de sed de justicia. Sin embargo, como iremos viendo, no se puede disociar estas dos cosas, pues están íntimamente vinculadas entre sí. No se puede desvincular estas cosas porque están atadas entre sí. Bueno, implícito en esta bienaventuranza, pues, está una pregunta de desafío y un desafío. ¿Cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? La vida de fe, nuestra relación con Dios, nuestro aprecio y práctica de la santidad. ¿Son para nosotros asuntos de vida o muerte o un mero pasatiempo? ¿Alcanzarán los resortes más profundos de nuestra vivencia y comportamiento o solo significa para nosotros un interés superficial? Bueno, eso plantea aquí
la cuestión de la intensidad y seriedad con que sus discípulos deben buscar a Dios y su reino y su justicia. Aquí él lo plantea. Mira lo que dice aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro, capítulo 6, versículo 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Sí? Está diciendo eso. Mira, hasta qué punto angela la justicia, hasta qué punto nosotros anhelamos la justicia. La queremos en la medida en que el ambiente angele algo para comer o el siendo algo para beber. ¿Cuál es la intensidad verdadera del deseo de justicia que nos anima? ¿Cuál es la intensidad verdadera del deseo de la justicia que nos anima? ¿Cuál es? En principio, muchas personas suscriben la idea de una sociedad justa y aprueban, en teoría, el comportamiento recto. Pero muy pocas se angustian a causa de la propia condición moral. Muchos que se indignan ante la injusticia social se ciegan ante las suyas personales. Sin embargo, nunca tendremos una sociedad justa si los ciudadanos somos injustos. La justicia debe empezar con nosotros mismos, no con ellos. Los que verán satisfechas sus aspiraciones son los que buscan desesperadamente ser justos ellos mismos. No los que dicen que quieren una sociedad justa, pero luego viven agostamente como los demás. Insisto, pues, tenemos nosotros hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed de justicia. Antes de proseguir, tomemos nota de que ya en el Antiguo Testamento la idea de hambre y sed fue empleada en sentido metafórico para referirse a profundos anhelos de orden espiritual. Enfatizo esto porque en el Evangelio de Lucas, el Señor enfatizo esto porque en el Evangelio de Lucas el Señor solamente dice: bienaventurados vosotros los hambrientos. Esto hace que algunos comentaristas piensen que Jesús está consolando a los que padecían los efectos de una escasez de comida, pero que Mateo, es decir, según ellos, un autor anónimo procedente de la iglesia de los primeros siglos, espiritualizó sus palabras, eliminando sus connotaciones revolucionarias. Sin embargo, el hecho de que el Antiguo Testamento utilice el hambre y la sed como metáforas de anhelos espirituales hace probable que aún ante la versión de Lucas, los oyentes entendiesen estas palabras. No son referencia al hambre física, sino al hambre espiritual. Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos. Voy a poner, no, de Salmos, no, en el libro de Amos, capítulo 11, Amos, capítulo 8, versículo 11 a 3. Mira lo que dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Bueno, aún
más próximo al sentido de palabra de Jesús es el texto que vamos a ver también en el libro de Isaías, capítulo 4, capítulo 55, versículo del 1 al 3. Mira cómo dice. A todos los sedientes, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid y comprad, y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no nos hacía. Oírme atentamente y comed de bien, el bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Ok, ¿por qué con alegría? ¿Por qué con alegría? ¿Por qué con alegrías saldréis en paz y seréis conducidos a los montes y los colinas? Corrompirán estos gritos de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán palmas. Ok, justicia. Vamos a hablar acerca de la justicia ahora. El concepto de justicia contiene una variedad de matices por el cual el tener hambre y sed de justicia también es un concepto que admite diversas acepciones. A continuación, voy a indicar 4 de ellas. Todas tienen cierto apoyo bíblico y por lo tanto son admisibles, aunque personalmente pienso que el Señor habrá tenido más en mente. La cuarta. La primera que le voy a decir, ¿no? Desear el establecimiento definitivo del reino de Dios, es decir, los bienaventurados son los que oran. Venga tu reino, haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Está en este mismo capítulo, versículo 6, 10. Versículo 10. Desean ver el triunfo de Dios sobre sus enemigos, la vindicación de los justos y el castigo de los malos. Quieren prevalezca el bien, tienen una viva expectación mesiánica, esperan ardientemente el retorno de Jesús. Número 2. Desear vivir en una sociedad justa. Esta es la misma idea anterior, pero sin sus dimensiones escatológicas. Los bienaventurados son los que viviendo en una sociedad injusta en la que la riqueza está mal distribuida y los ángulos de justicia están vendidos a los poderosos, aspiran a otra cosa mejor. Su deseo está en conciencia con la esperanza del evangelio. Si bien es cierto que muchas veces lo que manifiesta son un poco miopes ante su propia injusticia personal y en el peor de los casos confunden el deseo de la justicia con la búsqueda de venganza o vindicación personal. En vez de tener una auténtica preocupación por la gloria de Dios a los derechos de los demás, utilizan el grito de justicia como arma en la lucha a favor de sus propios intereses egoístas. Con todo, el anhelo de vivir una sociedad justa en una aspiración absolutamente legítima. El Evangelio enseña que Dios dará a cada uno su pago y que según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nuevas tierras en las cuales mora la justicia. Lo solo podemos ver en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Okay? La tercera, desear cumplir la voluntad de Dios. Algunos comentaristas señalan que el Evangelio de Mateo, la palabra justicia suele conllevar a la connotación de hacer la voluntad de Dios. Ya lo hemos visto en torno al 3:15, el mismo libro que dice 3:15. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia en todo. Entonces lo dejó. Miren una cosita que le voy a decir, ¿no? Cuando Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, es decir,
en un cumplimiento de la voluntad de Dios, es posible pues que debamos dar un sentido a esta bienaventuranza, como la del versículo 10. Entenderla como bienaventuranza lo que anhela hacer la voluntad de Dios. Así enlazaría con el capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Este matiz debe llevarnos a un cuidadoso autoexamen cuáles son nuestras aspiraciones en la vida, qué nos mueve nuestros propios intereses egoístas a la voluntad de Dios. El testimonio de Jesús mismo fue, mi comida es hacer la voluntad que me envió y llevar a cabo su obra. Está en el libro, en este mismo libro, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. La muestra debe ser la misma. La comida de nosotros debe ser hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Vamos para el cuarto, para la cuarta. Vamos a ver lo que dice aquí en la cuarta, ¿no? Debemos desear de ser justos. Es decir, los bienaventurados son personas profundamente conscientes de su propia inmundicia que aspiran a ser limpias. Reconocen lo lejos que están de la santidad de Dios y desean ser santas como Él. Ven el Señor Jesucristo, el perfecto modelo de la humanidad, según los propósitos de Dios, y desde su corazón son un profundo anhelo de compartir su justicia y seguir su ejemplo. El Evangelio los ha quebrantado en espíritu. Ahora lloran sus pecados, humildemente exploran a Dios que venga misericordia de ellos y los perdone y los justifique. Este es la matiz que a mi juicio mejor encaja en el contexto. En este sentido, esta bienaventuranza es la continuación lógica de los anteriores al complemento de los impíos de corazón. Desde la profundidad de su conocimiento, la pobreza espiritual de su lloro por el pecado y de su macedumbre, los ciudadanos del reino claman a Dios por la completa satisfacción de necesidad básica, es decir, la justicia. Te lo voy a volver a repetir. Desde la profundidad de su conocimiento de la pobreza espiritual, de su lloro por el pecado y de su macedumbre, los ciudadanos del reino claman a Dios por la completa satisfacción de su necesidad básica, es decir, la justicia. Sin embargo, no es necesario elegir entre los cuatro matices, porque la fuerza del texto griego es bienaventurados los que tienen hambre, sed de toda justicia. Muchos seres humanos intentan ser justos en algunos aspectos de su vida. El anhelo del creyente es serlo en todas. No se conforma con la transformación que Dios ya ha obrado en su vida, sino que sigue siempre aspirando a parecer más al Señor Jesús. Porque la saciedad, por tanto, son los que desesperadamente lloran su profunda miseria moral y desean ser hechos justos, lo que sean saciados. No tenemos bien que Cristo nos está diciendo, bienaventurados los justos, porque tienen la aprobación de Dios, sino bienaventurados son los que saben muy bien que no son justos y experimentan la justicia de sentirse inmundos y miserables delante de Dios. Porque Dios calmará sus deseos de justicia. El hombre que se complace en su propia justicia
solo se engaña a sí mismo y nunca alcanzará la justicia de Dios. La gran tragedia de la vida no es el publicano que se golpea el pecho a causa de la angustia de su pecado, sino el fariseo que hace alarde de su aparente justicia. Cristo no está hablando de nuestra capacidad humana de ser justo, sino que al contrario, está indicando que solo alcanzará justicia aquel que la recibe de Dios. La justicia no es el medio por el cual recibimos esta bienaventuranza, sino el galardón que ella prometa. La única justicia que trae bienaventuranza es la que Dios concede al hombre. Sin duda, es esta justicia a la que Jesús se refiere cuando afirma: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo podemos ver en este mismo libro, capítulo 5, en el versículo 20. ¿Cómo pues satisface Dios los anhelos de los que decían ser justos, pero saben que no lo son? Por el momento, Jesús no lo dice, porque la respuesta pertenece a la segunda etapa de su predicación. Cuando después de la confesión de Pedro, de los Filipos, explica a sus discípulos el hecho y el significado de su muerte y resurrección. Nosotros, en cambio, podemos saber la respuesta porque es la esencia del mensaje del Evangelio. Para actuar justicia en el pecador arrepentido, Dios realiza dos operaciones en él. Las dos son fruto de la obra salvadora de Jesucristo. En primer lugar, Dios perdona al pecador y le declara justo en virtud a la expiación efectuada por Cristo en la cruz. La gran pregunta de la vida, la que escuchamos, se plantea toda persona sobre un espíritu que llora su culpa en esta. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser un hombre ser justo delante de Dios? Eso lo podemos ver en Job, capítulo 9, versículo 1. Mira cómo dice. Y respondió Job y dijo, ¿ok? ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Entonces, fíjate, por definición, los pecadores no podemos autojustificarnos. Ninguna cantidad de buenas obras, ningún esfuerzo humano puede compensar nuestra culpa, expiar nuestros pecados o anular la sentencia divina de condenación eterna que depende sobre nosotros. Ninguna práctica religiosa o purificación humana puede lavar nuestros pecados o hacernos aceptables ante Dios. Ningún otro ser humano pecador puede redimirnos, ya que tiene que ocultar su propia culpa. No hay abundantemente nada que podamos hacer para lograr la justicia delante de Dios, para que haya remedio para nuestra culpa, para que haya justificación y salvación. La iniciativa tendrá que partir de Dios mismo. La única respuesta válida a nuestra pregunta se encuentra en la muerte redentora de Jesús. Esto es lo que Cristo empezó a enseñar a los discípulos después de César Felipe. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate con muchos. Esto lo podemos ver en este mismo capítulo, en el capítulo de Mateos, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. También él. Entonces, una de las cosas, ¿no?, que podemos ver aquí también en el libro, él murió en nuestro lugar, cumpliendo así la sentencia de muerte que había en contra nuestra. Los que creemos en él ya hemos sido justificados.
ajusticiados y hemos expiado nuestros pecados en la persona de nuestro sustituto, ese Jesucristo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por su herida hemos sido sanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él iniquidad todos nosotros. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6. La muerte de Jesús, por lo tanto, es el medio a través de la cual Dios nos salva de la culpa del pecado y nos declara justificados. Sin embargo, si la justificación fuese la totalidad del plan redentor del Evangelio, lo que tenemos hambre y sed de justicia, solo estaríamos parcialmente satisfechos. No encontraríamos la posición de estar perdonados, pero tan sujetos como siempre a la fuerza del pecado en nuestra vivencia real, hace falta algo más. Nuestra liberación del poder de pecado, es decir, nuestra santificación en la vida práctica. En segundo lugar, por lo tanto, Dios nos salva del dominio del pecado en virtud de la resurrección de Jesús. Él resucitó como primicia de una nueva humanidad y ascendió a la diestra del Padre a fin de derramar su espíritu sobre los que creemos en él. El espíritu no es dado para efectuar en nosotros procesos de santificación por medio del cual somos limpiados y rescatados del dominio del pecado. Así llegamos a ser partícipes de nuestra humanidad y de la misma vida de Jesús. La manzana no puede efectuar su propia sanidad. Y el hombre, a pesar de todos sus mejores esfuerzos, no puede transformar en sano los corrompidos resortes de su naturaleza pecadora. La cruz de Cristo soluciona su culpa, pero ¿qué solución puede hallarse para el dominio del pecado en su vida? Para su endémica propensión a la vivencia pecaminosa, para la profunda e irremediable corrupción de la naturaleza humana. La solución de Dios no es la de poner parches sobre la herida de su vida podrida, sino algo mucho más radical, una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mediante el don del Espíritu Santo, Dios implanta en el ser humano la semilla de una vida completamente nueva y exenta de los estragos del pecado. Una vida que, por el poder transformador del mismo Espíritu, nos cambia de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo. Las dos clases de justicia, la judicial y la práctica, la judicial legal y la judicial ética, la justificación y la santificación, son inesperables porque todos los que Dios justifica también los santifica. O sea, a los que creen en Jesucristo para justificación, Dios le da poder de ser hecho hijos suyos, engendrados por su Espíritu. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 3. Vamos a ver lo que dice. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Así pues, para efecto de estudio podemos distinguir entre ellas. En la vida práctica deben ir cogidas de la mano. Si alguien no da evidencia de haber nacido de nuevo y de vivir una vida santidad, es de cuestionar si realmente
ha creído para la justificación. Aunque es posible que buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin buenas obras. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin buenas obras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué cosa más bonita está. Lo voy a repetir. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente, aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin buenas obras. Dios mío. Qué cosa más linda está diciendo aquí. Tengo que subrayar esto aquí. En resumidas cuentas, estos dos medios, Dios colma los deseos de los que tienen hambre, sed de justicia. Por una parte, le proporciona el perdón de pecados y lo declara justo en virtud de la muerte de Jesús. Por otra, los capacita para la santidad y lo hace justo en virtud de su resurrección. Los que buscan desesperadamente la santidad la hallarán plenamente en Cristo, serán saciados. Como dice Proverbio 21:21, el que sigue la justicia y la lealtad haya vida, justicia y honor. No solo la justicia, sino también vida y honor. Sin embargo, aunque Dios empiece a efectuar estas obras de justicia en el creyente en esta vida, el pleno cumplimiento de la promesa está reservado para la vida futura. Solo seremos perfectamente semejantes a Él cuando Él se manifieste. Eso lo podemos ver en la de Juan, capítulo 3, versículo 2. Solo seremos totalmente saciados cuando despertemos y contemplamos su imagen. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 17, versículo 15. Mientras tanto, en nuestra vida prosigue la lucha contra el pecado, en la cual conocemos derrota y momentos de desánimos, además de victoria y momentos de gozo, pero el discípulo no desmaya, sino que sigue experimentando hambre y sed de justicia, deseando andar como Cristo anduvo y ser semejante a Él. Ser semejante a Él. Ser semejante a Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender acerca de lo que hemos estudiado hoy? De que solamente la justicia nosotros la podemos encontrar en quién, en Dios, y nosotros tenemos que tener sed de justicia, nosotros tenemos que tener sed de ser como Dios, ser como Jesús. Uno de los ejemplos más básicos que nos está dando aquí la bienaventuranza es de que todos nosotros debemos tener estas cualidades de que estamos estudiando y de que hemos estudiado y de que vamos a seguir estudiando, que es tratar la manera de ser como quien, como Jesús. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Y que yo voy a terminar ya este versículo, esta clase que estamos estudiando, hemos estudiado el capítulo de Mateo, capítulo 5, versículo 6, estamos estudiando el Sermón del Monte. Anteriormente, se lo voy a repetir, estamos estudiando versículo por versículo, un versículo a la vez en este Sermón del Monte, porque esto nos va a enseñar a nosotros sobre muchas cosas. Y que ahí nos vemos, hoy es viernes, ¿no? Sí, nos vemos el lunes
el lunes cuando vamos otra vez a estudiar, a comenzar a estudiar en el versículo número 7. Y que tengan buen día y Dios los bendiga. Y ahí nos miramos. Bye.